de coordenada. El segundo ejemplo. Tenemos el 5, menos 2, ¿sí? Al observar la coordenada, ya debemos de saber que el primer número corresponde al eje X, el segundo al eje Y, ¿cierto? De eso se trata una coordenada. Entonces, vamos a observar en dónde está el 5 en el eje X. Como no tiene signo, se supone que es positivo, ¿sí? Eso es una nomenclatura a nivel matemático. Entonces, 5 positivo en el eje X no está acá, por tanto va a estar acá. Ahora, ¿cómo hacemos para ubicar el eje Y? Pues vamos a observar si es positivo o negativo. Entonces, como es negativo, ya sabemos que los números negativos en el eje Y van a estar hacia abajo. Por tanto, desde este 5 voy a tener que bajar 2 unidades. ¿Sí? A ustedes les debería de quedar mejor porque ustedes utilizarían una cuadrícula. Yo voy a tratar de hacerlo aquí lo más perpendicular posible. ¿Sí? Acá obtendríamos esta coordenada. 5 eje X menos 2 eje Y. Vamos con otro ejemplo. Observemos esta coordenada. Tenemos, primer número, ¿dónde va a estar ubicado? Si pensaste en el eje X es correcto, ¿sí? Y el segundo, pues obviamente va a estar ubicado en el eje Y. Eje X2 positivo, entonces va a estar acá, y eje Y5 positivo va a estar ubicado acá. Es decir, ¿cómo hago yo para encontrar de forma perpendicular el 2 y el 5? Pues vamos a ubicar primero una línea imaginaria, ¿sí? De forma tal que me encuentre dicha coordenada. Rectificamos 2 en el eje X, 5 en el eje Y. Vamos a ver ejemplos un poco más concretos y un poco más complejos. La coordenada 0,2. Aquí podemos observar que hay un número que puede representar cierta complejidad o dificultad. Pero si nosotros tenemos claro de que el primer número va a estar en el eje X y el segundo va a estar en el eje Y, no tendríamos ningún problema. ¿Por qué? El 0 en el eje X y el 0 en el eje Y pues va a estar ubicado exactamente en el mismo punto. ¿En cuál? En el punto de origen. Por eso es que acá se llama el 0,0. ¿Por qué 0,0? Pues porque en el eje X no me estoy moviendo y en el eje Y tampoco me estoy moviendo, ¿sí? Por esa razón es que yo indicaba el punto de origen como 0,0. Ahora, el eje X está al 0, entonces yo puedo decir que acá está el 0 en el eje X, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el eje Y? Observen que aquí yo tendría que subir 2 unidades. Yo tengo que subir 2 unidades de forma tal que no me afecte, digamos, la posición del 0 en el eje X. Entonces 0 en el eje X y tendría que subir o bajar 2 unidades. Tendría que subir, ¿cierto? Es decir que 0,2, por tanto, ese punto estaría ubicado acá, ¿sí? 0,2. Pero miremos la contraparte, es decir, que el 0 estuviese ubicado en el eje Y. El menos 4,0. Entonces, ubicamos en el eje X el número correspondiente, es decir, menos 4. Ubíquenlo por favor. Estaría ubicado acá, ¿cierto? Porque no podemos irnos aquí porque primero es el eje X, entonces menos 4. Yo estoy acá en el menos 4. Tengo que subir o bajar ¿cuántas unidades? Me está diciendo que 0 unidades. Entonces, como yo tengo que bajar 0 unidades, pues dicha coordenada va a quedar exactamente en este punto. Te invito a que tú intentes ubicar esta coordenada. Si ya lo ubicaste, debió de haber quedado de la siguiente forma. Entonces, menos 3, eje X. Entonces no va a estar acá, sino al otro lado. Entonces tenemos el menos 3. Y tengo que subir o bajar. Si es positivo, yo subo. Si es negativo, yo tengo que bajar, ¿cierto? Entonces, menos 3 y tengo que bajar hasta el menos 2.
Entonces yo puedo hacer estas líneas. Se sugiere que mientras vayan aprendiendo, pues se hagan estas líneas, pero se van a dar cuenta que a medida que se va ejercitando, pues no hay necesidad de colocar las líneas. Es decir, que ese menos 3, menos 2 estaría ubicado acá. ¿Cómo estaría mal ubicado? Que lo hubiesen colocado por acá. ¿Esto qué punto o qué coordenada correspondería? Corresponde al, recuerden que el primer número va a ser el eje X, es decir, este numerito, esta coordenada está alineada con el menos 2 en el eje X. ¿Y con cuál está alineada en el eje Y? Con el menos 3. Observen que esto es completamente distinto. ¿Listo?